Por tristeza, Natasa se dedicó a fregar los platos mientras reflexionaba sobre su vida. Desde su infancia, anhelaba algo grandioso y resplandeciente, una lujosa residencia, una carrera prestigiosa, rodeada de seres queridos y amigos leales, idealmente con el mar cerca. Se imaginaba disfrutando de un atardecer en la playa con una copa de champaña en la mano. Sin embargo, la realidad era diferente, vivía en un modesto apartamento con su madre. Parecía que sus sueños no coincidirían con su futuro si Igor no se decidía a casarse con ella. Y continuará habitando en este lugar, quizás Igor no llegue a contraer matrimonio, sino que simplemente le proponga convivir juntos, sin haberle pedido matrimonio. Natasa suspiró, enjugó sus manos con un trapo de cocina y cerró el grifo, todo salió bien de alguna manera. Últimamente, de manera curiosa, no ha estado de buen ánimo, aunque intentó no prestarle atención, resultó que tanto ellos como la intuición están altamente desarrollados. En muchas ocasiones sucede que al pensar en algo, de inmediato se convierte en una corazonada. ¿Será un sueño o simplemente una casualidad? No, sería absurdo llamarlo coincidencia, ocurrió con demasiada frecuencia. A pesar de que Natasa ha aprendido recientemente a ignorar los pensamientos repentinos que surgen en su mente como si fueran susurros, durante varios meses se sintió extraña, esperando un mal presagio que nunca llegaba. Para complicar las cosas, sigue viviendo con su madre, Igor no parece tener intenciones de casarse con ella, y su trabajo no va bien. Sus estudios han pasado volando en los últimos 2 años, cuando solía soñar con ir a la universidad. En su segundo año, reprobó sus exámenes, y su madre insiste en que debería continuar con sus estudios universitarios. A pesar de los consejos de su amiga sobre la universidad, Natasa es tan terca que no le hace caso. Planea inscribirse el próximo año y no se conformará con menos. Aunque puedas esperar más, ella lo hará de todos modos. Con tristeza, observa sus manos. Debido a tener que lavar platos en el restaurante a diario, sus manos se han convertido en una verdadera pesadilla. Aunque podría trabajar con guantes, los gruesos y grandes no le permiten sostener los platos delicados hechos de látex fino. Desarrolló una alergia y tuvo que lavar los platos sin protección. Aunque las alergias en las manos desaparecieron, sus manos quedaron indemnes. En un estado lamentable, con uñas ásperas, peladas y desconchadas, Natasa se lamentaba en voz alta de su mala suerte al ver que ningún barniz podría arreglarlas. Su ánimo empeoraba cada segundo que pasaba. No quería caer en la apatía de nuevo y luchaba con todas sus fuerzas para evitar ese estado de indiferencia. Necesitaba mantenerse ocupada para no dejar que pensamientos negativos invadieran su mente. De repente, la puerta se cerró de golpe y Natasa se emocionó al escuchar la voz de su madre que llegaba para cenar. Encendiendo la tetera eléctrica, Natasa pensó que no tendría hambre al llegar a casa. Aunque ella y Misa habían cenado en el café, estaría encantada de disfrutar de una taza de café. En el pasillo, al escuchar el nombre de su madre, suspiró. A pesar de verla muy poco últimamente, al menos podría compartir un café con ella. Desde que un novio había aparecido hace unos meses, su madre lo veía casi a diario después del trabajo. Una vez por semana, él visitaba su casa. Aunque a Tasa le pareció algo desagradable, sabiamente decidió guardar silencio. Haría cualquier cosa por su madre, quien nunca se había casado. Tras la partida de Natasa, quien era muy joven y apenas recordaba a su padre, siempre se cuestionaba por qué la había abandonado. Su madre evitaba hablar del tema, así como tampoco mencionaba mucho a su padre, la luz o la tetera hirviendo. Al entrar a la cocina, Natasa le preguntó a su madre, pero ésta desvió la conversación ofreciéndole café. Mientras tanto, Borisovna se retiró para cambiarse y regresó con pasteles del restaurante. Ante la propuesta de probarlos, Natasa, con gesto dubitativo, rechazó la idea preguntando de qué tipo de pastel se trataba. He perdido peso y ahora solo deseo café, sin necesidad de llevarlo a casa. Las tortas me tientan, pero no puedo aumentar de peso. Natasa observó a su madre con curiosidad, notando los cambios que había experimentado en los últimos meses desde que conoció a Mikhail. Este hombre ha tenido un impacto peculiar en ella, provocando una transformación total en su comportamiento. Ha adelgazado,
controla su alimentación, se ha vuelto más coqueta, ha renovado su guardarropa, frecuenta restaurantes y ha cambiado su peinado. Incluso sus modales se transformaron y la voz de Anna Borisovna cambió al sentarse a la mesa con un suspiro profundo. Al coger la taza y dar un sorbo, sus ojos reflejaban un suspiro y se quedó inmóvil por varios minutos, manteniendo el silencio. Natasa observaba a su madre con esperanza, anhelando una conversación, pero parecía que nadie en la mesa estaba de ánimo para hablar. A pesar de ello, Natasa decidió romper el silencio. «Mamá, parece que te has divertido hoy, estás radiante y cansada», le dijo a Tatiana Borisovna con una sonrisa leve. Al despertar, sí, disfruté, murmuró suavemente y luego guardó silencio durante un buen rato, reinando un completo mutismo. Se sentía entristecida al percatarse de que su madre evitaba hablar. Antes, todo era distinto, solían charlar por las noches, casi a diario, compartiendo noticias. Sin embargo, desde que conoció a Mikhail, la comunicación materna se había vuelto escasa. Natasa se inquietaba, la situación no le agradaba. Observó el rostro de su madre con ceño fruncido, recordando momentos como su boda con su padre, su embarazo, el parto y la partida de su padre. ¿Por qué se marchó? ¿Por qué su madre guarda silencio sobre ese misterio tan profundo? ¿Acaso no le tenía cariño o le molestó su partida? Quizás no deseaba tener un hijo, por eso su madre evade hablar de su padre. Decidió volver a preguntarle a su madre, ¿puedo hacerte una pregunta, mamá? Con una sonrisa leve, Tatiana Borisovna respondió amablemente, por supuesto, querida, estoy toda oídos. Aunque dudaba de que su madre la escuchara de verdad, quizás solo en sus sueños, decidió indagar, ¿podrías contarme por qué tú y papá decidieron separarse? La expresión facial de Tatiana Borisovna cambió de repente, frunció el ceño, surgió una arruga entre sus cejas, suspiró profundamente y abrió los ojos. Natasa, por favor, deja de preguntarme sobre esto. Ya terminamos y punto final, dijo con firmeza. ¿Por qué intentas atormentarme? No entiendo. Simplemente decidimos separarnos y nos dimos cuenta de que no queríamos seguir juntos. Él se fue. Natasa no lo acepta, pero ¿por qué debería hacerlo? Si ambos acordamos la separación, entonces debería respetarse. Lo que ocurrió entre ellos no debería seguir sucediendo. Mientras acariciaba al niño, se preguntaba por qué también él había dejado de comunicarse con ella. Borisovna, con calma, saboreaba su café, intentando postergar el momento de responder a las preguntas de su hija. No lo sé, significa que no quiero comunicarme, respondió al fin. Todo resultaba extraño. Abuela, mencionaste que viví en su pueblo por un tiempo después de la boda, ¿por qué ella tampoco se comunica conmigo? Siempre aman a sus nietos, incluso si los padres se separan. ¿Por qué nunca me llevaste a verla, mamá? Boris, ella empezó a perder la calma, su ánimo se había deteriorado notablemente, mostraba irritación y brusquedad, evitando el contacto visual con su hija. Respondió de manera fría a Natasa, cuestionando el motivo de la conversación. Todo aquello ocurrió hace años, con miles de personas viviendo sin mantener contacto tras el divorcio. No comprendía por qué la abuela de Natasa y su padre se habían dado por vencidos, ya que ella había logrado criar a su hija para que fuera una persona buena, aunque algo curiosa y terca. No quería seguir hablando del tema, ya que lo ocurrido le había dolido en su momento y no veía la necesidad de recordarlo. Con tristeza en sus ojos, Natasa buscaba las palabras adecuadas para comunicar a su madre la necesidad de comprender la verdadera razón detrás de la separación de sus padres. Quería que su madre entendiera la importancia de la transparencia y la comunicación en su relación, anhelando la posibilidad de tener una familia extensa con la que compartir experiencias y crear lazos afectivos. Estoy trabajando para hacer los textos en español más creativos. No reservo el mío para ti cuando estás cerca, replicó la madre con ironía antes de morderse la lengua. Nunca antes había sido tan áspera con su hija. Daba la impresión de querer alejar a Natasa. La niña intentó convencerse de que solo era su imaginación, pero el temor empezó a invadir su mente. Tatiana Borisovna se percató de su brusquedad y, suspirando para tranquilizarse, se preguntó qué estaba haciendo. Afirma que su hija estaba tomando las cosas demasiado a pecho,
y dado que ya hemos iniciado esta charla, es preferible abordarla en este momento. Claro que sí. Estoy aquí para ayudarte a hacer los textos en español más creativos. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Con una leve sonrisa, Tatiana Borisovna extendió su mano hacia la de su querida hija y le expresó su disculpa por haber sido tan dura. Le aseguró que no la obligaba a casarse, ya que esa decisión era completamente suya. Sin embargo, desde que surgió el tema, sentía la necesidad de compartir algo con ella. Tras un momento de silencio, Tatiana Borisovna finalmente reveló que ella misma estaba comprometida. Natasa, sorprendida, no supo cómo reaccionar ante la noticia de su madre, mientras la ansiedad la envolvía cada vez más. La madre solo había estado casada una vez con el padre, y cuando Natasa compartió la noticia, Tatiana Borisovna mostró una mezcla de emociones. Aunque se sentía avergonzada y temerosa de la reacción de su hija, no podía ocultar su felicidad. Me voy a casar. Misa me pidió matrimonio hoy en un restaurante. Fue la noche más increíble de mi vida. La música sonaba, me regaló un enorme ramo de rosas y un anillo. Por supuesto, acepté de inmediato. No soy tonta para dejar pasar esta oportunidad, dijo Natasa mientras observaba los anillos en la mano de su madre. La madre se dio cuenta de la mirada en los ojos de su hija al ver que no había traído la rosa a casa, lo que la hizo sentir un poco avergonzada. Le pidió que se la quitara, ya que quería reflexionar un poco antes de hablarle. Misa se quedó con las rosas para ella, mientras que yo escondí el anillo. Si quieres, te lo puedo enseñar. Natasa no. Natasa captó la situación de inmediato, su madre intentaba mantener en secreto las buenas nuevas, aunque hubo un intento de jugarle una broma. Sin embargo, Natasa no cayó en la trampa. ¿Qué es lo que no me estás diciendo y por qué querías guardártelo hoy?, inquirió a su madre. Al apartar la mirada, Natasa intuyó que algo se escondía detrás de todo aquello. Porque necesitaba reflexionar sobre cómo comunicarte todo esto, hay un asunto que deseo abordar contigo y quería estar preparado para esta charla. Sin embargo, dado que ya hemos comenzado, comprenderás, Natasa, la cuestión es que Mikhail se mudará aquí. Natasa se mostró sorprendida. Sí, aquí estamos, tenemos la intención de adquirir un amplio apartamento, pero nuestros fondos son limitados. Por ello, hemos decidido que Misa vivirá aquí y alquilará su propio apartamento. De esta manera, podremos ahorrar dinero y posteriormente vender ambos apartamentos para comprar uno más espacioso. Incluso podríamos considerar adquirir una casa, sería maravilloso. ¿Serías capaz de acercarte a vernos? Es realmente asombroso. De alguna manera, Natasa experimentó una sensación extraña, como si la hubieran sumergido de golpe en agua helada. Parece que comenzó a comprender lo que mamá quería decir y por qué se estaba preparando para esa conversación. ¿Qué te parece venir hacia mí? Espera, no me digas que estás bromeando. ¿Casarte aquí y vivir conmigo en la misma habitación? No sería lo más adecuado. Quizás deberías considerar mudarte con él, sería mucho más conveniente. Así no te molesto, dijo Natasa, mirándola fijamente a los ojos. La respuesta fue clara. Natasa, eso no es negociable. Misa es mío. Él ha tomado la decisión de arrendar el apartamento y establecer su hogar allí. Naturalmente, tendremos que vivir separados, ya que no podemos compartir la misma habitación. Cada uno tendrá su propia vida personal. ¿Puedes imaginarlo? No podemos convivir en el mismo espacio, eres una mujer adulta con tu propia vida. No me voy a inmiscuir en eso, pero no necesitas ser testigo de nuestra vida privada. Viviremos de forma independiente. ¿Cómo puedes sugerir que te estoy echando? Natasa no podía creer lo que estaba escuchando. No te estoy echando, simplemente sugiero que te mudes con tu novio. Es momento de encontrarnos y buscar una solución conveniente para todos. Tú te quedarás con él y Misa vendrá conmigo. Nadie molestará a nadie, qué maravilloso. Piensa detenidamente en cómo llevarlo a cabo. Estaremos juntos. Mamá Igor no nos ofreció vivir juntos, así que dile cuál es el inconveniente. En resumen, soy todo oídos. Misa te informó que se mudará aquí y no le agradará mucho si está cerca de nosotros.
Está bien, me tomaré un descanso, estoy bastante fatigada hoy. Que tengas buenas noches. Natasa no respondió siquiera a su madre. Tatiana Borisovna entró en la habitación y la niña se sentó en la silla, observándola atentamente. Frente a un punto en la pared, le resultaba increíble lo que estaba viviendo. Su madre la había expulsado para que su hija pudiera vivir con su esposo en su apartamento, y Natasa debía decidir su destino. A pesar de que se prometieron amor eterno y convivencia, algo en su interior rechazaba la idea. Sin embargo, no tenía alternativa, su madre fue clara al afirmar que no era bienvenida. Esa noche, Natasa no cerró los ojos, reflexionaba sobre su vida y la mala racha que la perseguía desde el principio. Ahora su padre también había abandonado a su madre. Ella rechazó la idea de que Igor la dejara, lo cual le parecía divertido. Estos pensamientos revoloteaban en su mente, impidiéndole conciliar el sueño por la mañana. Natasa estaba ansiosa por llamar a su novio y conocer su opinión sobre la situación. Por fin, al amanecer, se decidió a llamar a Igor y compartirle todo. Le planteó la posibilidad de tener que vivir en la calle o alquilar un apartamento con el sueldo de un lavaplatos si él no estaba de acuerdo. Natasa temía que Igor se opusiera, sintiendo que él no estaría a favor de la idea. Sin embargo, para su asombro, él estuvo de acuerdo. Se sintió aliviada al poder comunicárselo de inmediato. La madre reaccionó de manera peculiar, mostrando más interés en sí misma que en su hija. No se alegraba de que su hija tuviera la oportunidad de mejorar su vida o formar una familia, más bien, se alegraba de que Natasa no interfiriera en su nueva vida familiar. Esta actitud tan evidente molestó mucho a la niña, quien sintió que su madre no se preocupaba por ella. Una semana después, Natasa se mudó con Igor, cuya casa era más espaciosa que la de ella y su madre, con 2 dormitorios y una amplia cocina. Aunque Natalia lo visitaba con frecuencia, no pasaba la noche en su casa. Desde el primer momento en que Igor conoció a Natasa, le confesó su inconveniente de no permitir que desconocidos pernoctaran en su hogar. Ahora que Natasa se había mudado con él, estaba convencida de la seriedad de su relación. El hecho de que Igor le abriera las puertas de su casa era un claro indicio de su amor por ella. Aunque no hablaran de matrimonio, el compartir un hogar podía considerarse como un compromiso similar. Natasa se sentía un tanto preocupada porque Igor, de inmediato. Establece tus límites y simplemente observa mis pertenencias, sin tocarlas. Te asignaré un estante en el armario y otro en el baño, pero no te aventures a ocupar otros espacios. Aquí, la norma es que cada cosa tenga su sitio, así que si decides cambiar algo, deshazte de lo que no necesites. Aunque te quiero y serás mi pareja, no toleraré el desorden en casa. Además, por favor, procura que tu cabello no se esparza, no soporto encontrarlo en la bañera. Me produce repulsión el cabello, así que por favor ten cuidado y no pongas excusas sobre olvidos. Si te sientes fatigado y decides hacer la limpieza, asegúrate de mantener la organización al nivel que yo lo hago. Conozco tus costumbres. No me considero holgazán, pero es importante que sepas que en cuanto a la cocina, sigo mis propias pautas. Ahora que compartes mi espacio, seguirás mi estilo culinario. Y por favor, evita traer compañía femenina a mi hogar. No permitiré reuniones de mujeres aquí. Natasa se sorprendió ante estas condiciones, aunque parecía estar de acuerdo en su mayoría. Estoy de acuerdo con esta afirmación, ya que ella valoraba mucho la organización y estaba dispuesta a seguir las costumbres alimenticias de Igor. Estaba molesta con sus amigas, expresando su descontento al decir que no podía invitar a Tania a su casa. Igor reconsiderará su postura sobre este asunto. Aunque no fui a la cárcel, viviremos juntos como pareja, estableciendo condiciones. Si me enviaban a la zona, Igor guardaba silencio y luego aceptaba, reconociendo que se había excedido y pidiendo disculpas, ya que nunca había compartido vivienda con nadie. Toda esta situación me inquieta un tanto, confío en que puedas ponerte en mi lugar, Antonina. Está bien, déjala venir, pero que no venga nadie más. Natasa se sintió satisfecha con esta respuesta, ya que solo contaba con Tony como amigo, quienes estaban todos acomodados en sus respectivas vidas. Cuando se enteraron y discutieron todo, ambos se tranquilizaron. Tatiana Borisovna se unió a Mikhail,
No se casaron formalmente, simplemente firmaron. Natasa ni siquiera estuvo presente, su madre y su nuevo esposo compartieron una comida en un restaurante y luego se fueron de vacaciones por una semana sin previo aviso. Natasa no se sintió herida por la situación, aunque tampoco le afectó demasiado. Dasa estaba inmersa en su recién adquirido estatus, casi como una esposa, todo era novedoso para ella, algo que resultaba extraño para Natasa, quien se aseguró de que se acostumbraría pronto. El tiempo transcurrió. Natasa continuó laborando en el restaurante. Aunque el trabajo no le agradaba, no buscaba otro empleo, simplemente estaba allí, contenta con su horario, disfrutando del tiempo en casa, ya sea cocinando, limpiando o estudiando. Preparándose para su tercera inscripción, Igor anhelaba que esta vez la suerte estuviera de su lado. Vivir con Natasa lo llenaba de alegría, pues su convivencia era armoniosa y no surgían conflictos entre ellos. El entendimiento mutuo alcanzaba su punto más alto. En ocasiones, cuando Igor salía a pasear con sus amigos, Natasa aprovechaba para invitar a su amiga Tania a casa. Igor se jactaba de su impecable comportamiento en el grupo de hombres, argumentando así su ausencia. En una de esas ocasiones, Natasa solicitó una tónica y juntos disfrutaron de varias botellas de champán, relajándose y conversando sobre diversos temas. Un día, Igor se alistó para reunirse con sus amigos. La celebración masculina, como la denominaba, estaba prevista para la llegada de Natasa, la amiga de Antonina llegó temprano. Igor aún se encontraba en casa cuando divisó a Tanje, mostrando interés, la observó detenidamente antes de dirigirse a sus amigos. Nina descorchó una botella de champán y su pareja comenzó a conversar sobre un tema novedoso. Habitualmente, en estas ocasiones Igor regresaba mucho más tarde de medianoche, pero esta vez lo hizo una hora más tarde. Natasa se mostró sorprendida y mencionó un repentino dolor de cabeza. Decidió no relajarse con sus amigos, expresando que tomaría una pastilla y se retiraría a descansar. Le sugería a mi amigo que regresara a casa, pero Igor afirmó que no le incomodaba en absoluto. Fue Nina quien decidió quedarse con ellos. No continuaron conversando y 20 minutos después se les unió Igor, mencionando que su dolor de cabeza se había ido. Como buenos amigos, no quería marcharse. Pasaron la noche los tres, disfrutando de una velada muy entretenida. Quedé impresionada por la astucia de mi novio, quien compartió chistes y relatos divertidos. Antonina rió a carcajadas y Natasa se dobló de risa. Fue una noche estupenda, y a partir de entonces, Natasa e Igor empezaron a unirse más seguido a nuestras reuniones. Al principio, la pequeña sentía miedo de que Igor se opusiera a las reuniones frecuentes, pero él no se molestaba y solía unirse a ellas. Natasa se sentía contenta, su vida empezó a mejorar y pensaba que estaba viviendo una racha de buena suerte. Sin embargo, Natasa fue engañada en el restaurante donde trabajaba como lavaplatos. Hubo un robo y el culpable no pudo ser identificado, ya que las grabaciones de la cámara desaparecieron misteriosamente. Por alguna razón, el equipo de seguridad y vigilancia parecía sospechar de Natasa en relación al robo, a pesar de que ella no tuvo nada que ver. A pesar de sus intentos por justificarse, nadie le creía, ya que no existía evidencia directa que la exculpara. Toda la prueba de su culpabilidad era meramente indirecta, sin embargo, fue despedida con deshonor y la joven no pudo intervenir. Natasa se sumió en una profunda tristeza, convencida de su incapacidad para avanzar en la vida, sin poder acceder a la educación universitaria. Desprovista de formación académica, recurrió a su madre en busca de ayuda, pero ésta le instó a confiar en sus propias capacidades. A pesar de no revelar a Igor su despido, Natasa continuó simulando que acudía a su empleo durante un par de semanas, hasta que finalmente se hartó de mantener la farsa. El joven decidió revelar toda la verdad a su pareja una hora después de haber salido supuestamente a trabajar. Al regresar a casa, al abrir la puerta del apartamento y entrar, apenas cruzó el umbral, escuchó la risa de una mujer. Igor no estaba solo, Natasa entró. En la habitación, vio a su amiga Tania en ropa interior, a Igor vestido y sentado en el sofá, y a Antonina sentada encima de él. Estaban conversando y riendo alegremente, mientras Igor colocaba sus manos en las caderas desnudas de la amiga de Natasa. Nunca antes había experimentado un dolor tan intenso en su vida.
Se desató una confrontación, y casi de forma natural, estuvo a punto de atacar a su amiga que acababa de. Haciéndose pasar por ella, Antonina había estado viendo en secreto a su novio durante varios meses, a pesar de que Natasa afirmaba querer casarse con él. Sin embargo, esto no la detuvo. Cansada de hablar de amistad, Antonina estaba convencida de que algo no atraía a Igor. Pero las cosas se torcieron cuando Igor contactó primero a Natasa, revelando que no era tan fiel como parecía. Viendo una oportunidad, Antonina decidió actuar. Al darse cuenta de que Igor no tenía intenciones de casarse con Natasa, ¿por qué no intentarlo ella misma? Independientemente del escándalo provocado por Natasa, Antonina se retiró a su hogar. Natalia esperaba que Igor comenzara a disculparse y a pedir perdón, pero esto no ocurrió. Mantuvo la calma al descubrir que Natasa había revelado su romance secreto cuando la joven intentó intervenir. Respondió serenamente, ¿por qué deberías regañarme? No soy un niño. No estamos casados y no tienes autoridad para mandarme en mi casa. Sí, estoy saliendo con Tanye. Me gusta su alegría, mientras tú estás constantemente triste y frunces el ceño. Decidí animarte de alguna manera. Tu ausencia en la mesa habría mantenido oculto lo que ahora sé. No tenía intención de verte y todo estaría en paz, pero ahora mi tranquilidad se ve amenazada por tu presencia. Dudo de mí mismo, busco señales de traición y no justificaré no haberte traicionado antes. No puedo asegurar que no vuelva a ocurrir, la vida es impredecible. Creo que es hora de separarnos, deshacernos de nuestras cosas y partir. Tienes una semana para prepararte, no te dejaré en la calle, busca un nuevo lugar donde vivir y vete. Natasa anhelaba que Igor se arrodillara y pidiera perdón, pero su desinterés arruinó sus planes de unir sus vidas. El día en que Igor partió por un viaje de negocios resultó ser un día absurdo. Prometió regresar en una semana para recoger las llaves, las cuales dejó con los vecinos. Sin embargo, cuando regresó, Natasa ya se había mudado, lo que llevó a una separación rápida y sin dolor para él, pero doblemente dolorosa para ella. Perdió no solo a su novio, sino también a su mejor amiga. A pesar de que los primeros pensamientos de Natasa fueron regresar con su madre, no pudo llevarlo a cabo. Después de una gran desilusión, ella anhelaba esconderse del mundo, pero se preguntaba a dónde ir para trabajar, sin dinero ni techo. A pesar de sentirse impotente y desesperada, Natasa y Vlad pasaron días sumidos en una profunda tristeza. Natasa se encontraba al borde de tomar decisiones extremas, hasta que un sueño la sorprendió. Su padre, joven en una única fotografía guardada en el cajón de su madre, extendía sus manos hacia ella. A pesar de intentar alcanzarlas, no lo lograba. La expresión triste en el rostro de su padre se transformó en una sonrisa, brindándole un destello de esperanza. Él creó algo nuevo, giró sobre sus talones y avanzó, distanciándose de Natasa. Ella se puso de pie, inmóvil, mientras su padre se volteaba y agitaba la mano, arrastrándola consigo. Con esfuerzo, logró dar un paso hacia adelante. Su padre sonrió, aplaudió y la llamó de nuevo, indicándole un lugar más allá. Natasa avanzó, casi alcanzándolo paso a paso, hasta que finalmente extendió la mano y lo tocó en el hombro. En ese instante despertó. Decidió entonces que debía hacer realidad el anhelo de su hermano, impulsada por el pensamiento de que ella debía cumplir su sueño. Anhelo por fin encontrarme con mi abuela del lado de mi padre, mi madre nunca mencionaba su existencia y Natasa desconocía su paradero. Natasa se veía obligada a ir conmigo para conocerla, quizás incluso a quedarse un tiempo con ella y luego decidir juntas los siguientes pasos. Por supuesto, existe la posibilidad de que la abuela no permita la entrada, ya que Natasa desconoce el motivo de la separación de sus padres. Sin embargo, quizás la suerte esté de su lado y todo se aclare esa misma noche. Al abrir la puerta, la madre mostró un gesto de desaprobación en su rostro al encontrarse con su hija en el umbral, aunque la invitó a entrar. Mikhail, vestido con shorts, se hallaba recostado en el sofá, absorto en el televisor de Natasa, sin sentir vergüenza alguna por su atuendo. El asunto que su madre y él iban a tratar se llevaría a cabo en la cocina. Borisovna se percataba de que Natasa quería comunicarle algo importante. «Mamá, sé que no te agradará, pero necesito que me digas la verdad.
No te pido detalles, solo una respuesta, expresó. Natasa exigió saber la ubicación de su abuela y amenazó con no hacer más preguntas. Boris, la otra abuela, frunció el ceño y reveló que la madre de su padre era la abuela de Natasa. Con gesto de desaprobación, Natasa se cruzó de brazos y acusó a Boris de estar anticuado por traer el tema a colación. Se negó a revelar más información, advirtiendo que nadie la dejaría entrar a ver a su abuela, quien ni siquiera la conocía. Natasa se sintió frustrada y decidió poner fin a la discusión, expresando su deseo de que comprendieran su negativa. Expresé mis preocupaciones a mamá en repetidas ocasiones, le expliqué la situación con Igor y nuestra ruptura. Aunque él no me haya engañado, me pidió que me mudara y ahora necesito la dirección de mi abuela para poder empacar mis cosas y regresar en unas horas. Tengo todo el derecho de vivir aquí y será divertido para ambos. Natasa respondió a Borisovna, quien se puso pálida al escucharla, rechazando hablar sobre otras opciones. No necesito nada más que decirte que si no me dices la dirección ahora, habrá consecuencias. Hoy me voy a casa de los abuelos y no podrán hacer nada al respecto. Incluso nos deshicimos de su cama y le pusimos un escritorio a misa en su lugar. No tendrán donde dormir, así que no pueden regresar. Miré con tristeza a mi madre y me pregunté cuánto había cambiado. ¿Fue Mikhail quien la influenció tanto? ¿Su madre siempre la cuidó y se preocupó por ella? Ahora ni siquiera quiere verla, es repugnante. Ha descubierto que no necesita ni a su padre ni a su madre en su vida. Dime la dirección de tu abuela y me iré. La madre estaba a punto de hablar con su hija, pero de repente se percató de que Natasa estaba hablando en serio. Esto indicaba que era el momento de presentarle a su abuela. Aunque Tatiana Borisovna había estado posponiendo este encuentro para proteger a su hija de preocupaciones innecesarias, ahora que Natasa anhelaba conocer a su abuela, era hora de que esto sucediera. Su hija era adulta y capaz de tomar decisiones por sí misma. Natasa manejaría la situación con destreza. Confía en ella, verás que lo hará bien. Sé feliz, ve a verla. Natasa no podía creer su suerte, por fin llegaría el momento. Al encontrarse con su abuela, a quien había imaginado en numerosas ocasiones, descubrirá el paradero de su padre y quizás resida en el pueblo, a pesar de que su madre afirmara que se había marchado a un lugar distante y jamás regresó. Nunca se sabe, quizás Natasa tenga fortuna y su progenitor conviva con su madre en ese instante. La joven preparó su equipaje, visitó por última vez la vivienda de su expareja y exhaló con profundidad antes de salir y cerrar la puerta tras de sí. Entregó la llave a la vecina y partió sin rastro de pesar, quizás echa de menos a Igor, o quizás no lo consideró. Su mente estaba llena de pensamientos sobre su abuela, a quien pronto conocería. Tras tomar el último autobús hacia la torre, identificó sin dificultad la casa correcta tras la valla. Sin saber quién la recibiría, Natasa anhelaba no cometer errores al llegar. Permaneció junto a la cerca durante unos minutos, sin atreverse a adentrarse en el patio. De repente, una anciana de semblante afable salió de la casa. Natasa frunció el ceño, considerando que aquella mujer podría ser su abuela, y la observó detenidamente. Sin apartar la mirada de la mujer, tomó un cubo de agua de la casa que estaba a unos pasos del porche, lo vació en el suelo y vio a Natasa parada cerca de la cerca. La anciana colocó el cubo en el suelo y se acercó a ella. ¿Deseabas algo?, preguntó la anciana porcelana. Sí, necesito ver a la mujer Asilla Nikolaevna, respondió Natasa con una leve sonrisa. La joven no pudo articular palabra alguna mientras examinaba a su abuela con curiosidad, lo que hizo que la anciana empezara a sospechar. Alejándose un poco de la valla, la anciana levantó la voz y preguntó, ¿por qué guardas silencio? ¿Qué deseas de mí? ¿Quién eres? En este momento, me dispongo a contactar a mi esposo. El desenlace de Natalia logró dejarme boquiabierta. Soy Natasa, tu nieta Nikolaevna. La niña frunció el ceño por un instante con una mirada perpleja, para luego palidecer y quedarse sin palabras. Niara Natasha, ¿qué haces aquí desde Estados Unidos?, exclamó, sorprendida por la reacción de Dasa. Para ser sincera, la mujer se quedó atónita al descubrir quién era en realidad. Incluso llegó a temer un aborto espontáneo. Preparada para esa respuesta,
casi lista, sin embargo, lo inesperado vino después. Soy tu nieta, dijo, llegando para sorprenderla. Natasa logró completar la frase justo cuando Asia Nikolaevna dejó escapar un gemido ahogado. Sin perder tiempo, abrió la puerta de golpe y envolvió a la niña en un cálido abrazo. Natasa correspondió con fuerza, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Señor, eres tú. Has venido a mí. Es increíble. ¡Qué dicha la mía!, exclamó la abuela con emoción. Quiero contemplarte, querida Natasa, mi nieta amada. Has venido a mí, estás aquí. Por Dios, he vivido para presenciar este momento. Gracias a Dios, expresó con alivio, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Natasa temía lo peor, que su abuela no quisiera hablar con ella y simplemente cerrara la puerta en silencio. En su presencia, él la rechazaría con desdén, la señalaría con acusaciones de todo tipo o simplemente la ignoraría, pero jamás imaginó que sería recibida con tanto afecto, lo cual hirió profundamente su espíritu. Se dio cuenta de que las cosas no eran tan sencillas como parecían, su madre le había ocultado algo crucial y Natasa estaba decidida a descubrirlo. No sabía qué decirle a Osia Nikolaevna, sentía una urgencia imperiosa de acudir, oh, qué extraño. Natasa compartió toda esta revelación desde el regazo de su abuela, luego se apartó un poco y la observó con severidad, a pesar de las lágrimas que le nublaban la vista. Permíteme decirte que sería de mi agrado que me llames abuela, no te impongo nada, pero me encantaría que así me llames. Estoy muy contenta con esta idea. Al presentarse como Natasa, trató de contener las lágrimas, este encuentro estuvo lleno de sensaciones y emociones. Asia Nikolaevna cautivó a su nieta, la recibió en su hogar, preparó la mesa y la agasajó con delicias caseras. A pesar de notar la maleta de Natasa, la abuela no hizo preguntas. Natalia percibió tanta felicidad que no mencionó de inmediato su llegada. Si es factible, permanezca aquí durante un tiempo considerable. La pequeña estuvo presente por varias horas. La acción principal de la escena fue cuando Nikolaevna alimentó a la niña hasta que se sintió saciada. La anciana estuvo inquieta, siempre presente, ofreciéndole diferentes objetos. Yo, Nikolaevna, me encargué de ordenar la mesa, asistirla y luego recoger todo. La nieta fue llevada a su habitación con cariño. Te invito a quedarte en esta habitación, que solía ser la tuya. Nikolaevna fue la amada de mi padre en tiempos remotos, y luego Natasa planteó una de las preguntas fundamentales que la inquietaban, ¿dónde se encuentra? Estoy consciente de que no deseaba encontrarse conmigo, pero quizás pueda toparme con él al menos una vez. Asia Nikolaevna sacudió la cabeza en señal de negación. Querida, lamentablemente no podrás conocerlo, falleció hace años. Natasa intentó hablarle al oído, pero no pudo decir ni una palabra. Escucha, tengo muchas historias que compartir contigo, pero será mejor que esperes hasta mañana. Me alegra que hayas venido, mañana te revelaré todo. No sé si te quedarás, pero al menos permíteme brindarte una noche feliz y por la mañana te alimentaré antes de contarte todo. Luego podrás decidir qué hacer. Asentí, era evidente que la próxima conversación estaba poniendo nerviosa a mi abuela, quien necesitaba tiempo para prepararse. Permitió que el suelo fuera su cama y descansó plácidamente. Aunque creía que no lograría conciliar el sueño en un lugar desconocido, se desvaneció en cuanto su cabeza reposó sobre la almohada. Al despertar, se sintió revitalizada. Le sirvió un desayuno maravilloso, con panqueques dispuestos en la mesa y una selección de leche, crema y un delicioso té de hierbas, recolectado personalmente por Osia Nikolaevna. Natasa se sorprendió al disfrutar de un desayuno tan exquisito. El aire fresco del pueblo le hacía sentir como si estuviera de vacaciones. Consideré que ninguna residencia lujosa podría igualar a estas modestas viviendas del pueblo. Natasa carecía de punto de referencia, ya que ella y su madre nunca se ausentaban tras el desayuno. Tras colaborar con su abuela en la limpieza de la mesa, Natasa notó que su abuela estaba lista para entablar una conversación profunda. Quizás te resulte complicado asimilar mis palabras, pero deseo plantearte algo. Por favor, escúchame sin interrumpir.
Puede que sientas la tentación de levantarte e irte, sin embargo, te ruego que me prestes atención hasta el final para luego sacar tus propias conclusiones. Durante muchos años, esto es lo único que he anhelado. Toda esta historia está a punto de ser revelada. Una alegría desbordante invade mi ser al verte aquí, deseo sinceramente compartir contigo mis pensamientos y expresarte mis disculpas. Lamentablemente, no podré pedir perdón a mi hijo en persona, pero cada noche me sumerjo en mis pensamientos y le hablo en silencio. La abuela, con voz serena, mencionó la necesidad de disculparse por lo ocurrido. Natasa, sorprendida, cerró los ojos, suspiró hondo y narró con detalle el momento en que Nikolai conoció a su madre. El amor entre ellos surgió de forma explosiva. Tania irradiaba belleza, y fue en la ciudad donde Nikolai, acompañado de un amigo, coincidió con ella en una noche que cambiaría sus vidas para siempre. Nikolai se comprometió a sí mismo a conquistar a esta chica. Sin coche, Kolya forzaba a su amigo a viajar a la ciudad cada semana para encontrarse con Tania. Tras varios meses, Nikolai llevó a Tatiana al pueblo, la presentó a Asia Nikolaevna y anunció que se casaría. A pesar de que a primera vista Asia Nikolaevna no le agradó, ella deseaba lo mejor para su hijo, Nikolai. Este planeaba casarse con una chica del pueblo que trabajaba con fidelidad y modestia, mientras que Tatiana, siendo muy elegante y hermosa, estaba acostumbrada a los lujos de la ciudad. Asia Nikolaevna tenía la certeza de que su hijo no estaría satisfecho con ella, ya que la joven no tenía habilidades para cuidar el ganado, ordeñar vacas, trabajar en el jardín o cocinar. A pesar de las promesas de Tatiana de aprender todo, Asia Nikolaevna la observaba con escepticismo y desconfianza, convencida de que la chica de la ciudad tenía motivaciones ocultas que no lograba comprender. Todo en torno a Tatiana giraba en torno a sus deseos para con Nikolai y los misterios de su presencia en el pueblo. Un mes más tarde, celebraron una boda sencilla. Asia Nikolaevna se encontraba profundamente insatisfecha, sin embargo, no podía cuestionar el precio. Nikolai carecía de figura paterna, su esposo falleció en sus primeros años, ella anhelaba. Una semana después de la unión, Tatiana y Nikolai revelaron a su madre que estaban esperando un bebé, momento en el cual ella comprendió todo, la prisa de Tatiana por casarse con su ingenuo hijo. Aparentemente ya embarazada y abandonada por su esposo, la joven no pudo deshacerse de su hijo y optó por casarse con el primer hombre que se cruzó en su camino para dar a luz. En la celebración nupcial, Nikolai hizo acto de presencia, y Nikolaevna estaba convencida de que la esposa de su hijo no llevaba en su vientre la semilla de Kolya. Mientras tanto, Kolya se sentía en las nubes, Tania irradiaba felicidad, observaba a su hijo y a su nueva pareja sin saber qué rumbo tomar. Con el paso del tiempo, Tatiana estaba en la dulce espera, y Nikolai se esforzaba por no abrumar a su esposa con preocupaciones superfluas, velando por su bienestar. Por otro lado, Asia Nikolaevna apenas toleraba a su nuera, temiendo en cada instante que su hijo hubiera echado a perder su vida al engendrar un vástago con otra mujer, sin tener ni idea de ello a menos que la madre se hiciera cargo. La mujer decidió contar la verdad porque estaba convencida de que el niño no era su hijo. Confundida por su intuición fallida, en el 8º mes de embarazo, un joven llegó al pueblo en un automóvil proveniente de la ciudad. Este chico, amigo de la infancia de Tatiana, no tenía nada que ocultar, ya que estaba de regreso de un largo viaje de negocios. Al descubrir que Tatiana se había casado, decidió visitarla para felicitarla. Sin embargo, Asia Nikolaevna estaba segura de que este chico era el verdadero padre del niño. Tatiana experimentó un profundo pesar por sus acciones, lamentándolas en innumerables ocasiones después de haberlas llevado a cabo. En un instante, decidió compartir con su hijo sus conjeturas y el pegamento, y le relató tantas historias que lo dejaron atónito, incluso inventó un suceso que nunca ocurrió, mencionando que había escuchado a sus nueras conversar con un joven que se le acercó, insinuando que hablaban sobre el niño y Tatiana confesó que el niño le pertenecía. Expresó muchas palabras. Por supuesto, Nikolai no creyó a su madre y pidió a su esposa que interviniera. Tatiana se comportó de forma extraña, no negó nada, su mirada. Después de un intercambio de palabras tenso, Nikolai abandonó la habitación con un grito. A pesar de sentirse amenazada, la mujer permaneció en silencio mientras escuchaba a su esposo. Finalmente,
le dijo que si él no confiaba en ella, tendría que irse si Tania mencionaba algo sobre la paternidad del niño. Afirmó su amor por él y la inocencia del chico, pero su orgullo le impidió ceder ante las acusaciones. En su 9º mes de embarazo, decidió que no había futuro con él y tomó la decisión de partir. Sin detenerla, Nikolai la dejó ir. Hacia Nikolaevna, la suegra, observaba la escena con alegría desde la casa, sabiendo que la situación había llegado a su fin. Al observar a mi hijo tras la partida de Tania, percibí un cambio profundo en él, como si su existencia entera se hubiera esfumado en un instante. A pesar de su certeza de que su hijo recuperaría la compostura, la mujer confiaba en haber actuado correctamente. No era gran cosa, solo había urdido la charla entre Tatiana y su amiga, empleando un pequeño ardid. Si hubiera sido consciente de la situación, habría evitado entrometerse en la vida de su hijo y su nuera en los próximos meses. Tras su partida, Nikolai no se despidió y se marchó a trabajar. No compartió con su madre una nueva dirección ni número de teléfono. Guardó silencio. Hacia Nikolaevna derramaba lágrimas. Llorando en un intento de disuadirlo, pero él no escuchó, se marchó de casa para siempre, su hijo se fue, o si Nikolaevna perdió contacto con él, rara vez lamentó haber compartido toda esa información sobre Tatiana, con el tiempo incluso llegó a pensar que quizás sería mejor para él criar al hijo de otra persona junto a ella que dejarla sola en el pueblo. De repente, su exnuera Tatiana llegó con su hija, sin hacer mucho caso al frío, observó a la ex suegra con desinterés. Asia no entendía la razón de la visita de su nuera, pero se alegró de verla, deseaba verla. Al intentar comunicarse con Tatiana y pedirle perdón, Asia Nikolaevna se encontró con que la mujer no le prestaba atención. En cambio, Tatiana simplemente mostró la pierna de su hija, lo que provocó una oleada de dolor en el corazón de Asia Nikolaevna al descubrir una marca de nacimiento en forma de media luna en la pierna de la niña. Fue en ese momento que ambas mujeres se dieron cuenta de la verdad. Tania no había traicionado a su hijo, ya que la niña que había dado a luz no era fruto de otra relación, sino que era la verdadera nieta de Nikolai. A pesar de querer arrodillarse ante su exnuera, Osi Nikolaevna se vio impedida de hacerlo. Escuchó atentamente mientras ella esbozaba una sonrisa gélida y pronunciaba la única palabra, adiós. Naturalmente, Asia Nikolaevna trató de localizar a su antigua nuera para establecer contacto, pero Tatiana había desaparecido en una dirección desconocida. Asia Nikolaevna nunca volvió a ver a su nuera ni a su nieta. Algunos años más tarde, recibió la trágica noticia del fallecimiento de su hijo. Él nunca regresó a visitar a su madre. En una carta, se enteró de que su hijo había perdido la vida en una mina debido a su propia imprudencia e ignorancia. Asia Nikolaevna lamentó profundamente sus acciones al haber perdido a su hijo, nuera y nieta. Desconocía lo que cruzaba por mi mente, posiblemente sentía un amor desmedido por mi hijo, temía perderlo, me atormentaba la idea de que otra mujer me lo arrebatara. Cometí un grave error al destruir su felicidad, fracturar a mi familia y privarme de la oportunidad de criar a mi propio hijo. Lamento profundamente mis acciones y acepto merecer castigo. Mi hijo falleció sin perdonarme, sin conocer la verdad, sin saber que tenía una hija. Ahora también me detestas y es probable que nunca vuelvas a mí, pero me reconforta haberte revelado toda la verdad. Debería haber tenido conocimiento de ello, quizás tu madre te haya revelado aún más relatos desgarradores, sin embargo, fui yo quien se vio en la obligación de sincerarme contigo y solicitarte perdón. Natasa, te ruego que me perdones, lamento profundamente haber perturbado la existencia de tus progenitores y tu abuela, quien te compartió su relato. Natasa se encontraba sumida en una profunda reflexión, su primer impulso fue alejarse, abandonar aquel hogar y apartarse de la mujer que era su abuela. No obstante, al concluir el relato de esta última, Natasa ya se hallaba presente. Comprendió que su abuela había albergado un gran temor al confesarle toda la verdad, pero finalmente lo hizo. Puede responsabilizar a su abuela por querer tanto a su hijo. Nikolaevna observó fijamente a su nieta, intentando grabar en su mente cada detalle de su rostro. Estaba convencida de que la joven se iría sin decir adiós, y así fue. Con alegría por poder ver a su nieta y compartir sus sentimientos con lágrimas en los ojos, Natasa expresó, nunca regresaré aquí, ¿sabes por qué, Asia?
Sin emitir palabra alguna, Nikolaevna dejó que sus manos temblaran con más intensidad. Observó en silencio a su nieta, Natasa, quien afirmó con determinación: no me marcharé de este lugar si tú te vas. Permíteme residir contigo. Hasta que Natasa escuchó estas palabras, al principio no podía asimilar lo que oía y luego empezó a derramar lágrimas cubriéndose el rostro con las manos. Sí, infligiste gran sufrimiento a mis progenitores y ellos me privaron. No obstante, te perdono. Me encantaría permanecer aquí. ¿Me lo permitirás?, Natasa preguntó. Señor, sí, por supuesto. Puedes quedarte todo el tiempo que desees. Me sentiré dichoso. Te pediré disculpas todos los días. Pido disculpas por mis actos y por entrometerme en la vida de tus padres al expresar palabras tan hirientes. Perdóname por ello. Natasa, la pequeña niña, residía junto a su abuela. Asia Nikolaevna experimentó una transformación significativa, rebosaba alegría al tener una nueva oportunidad otorgada por el destino para redimir su culpa al cuidar de su nieta. Decidió revelarle el motivo de su visita a la abuela, pero si la niña no estaba lista, no insistiría. Asia Nikolaevna guardaba celosamente sus secretos, prometiéndose no revelarlos a nadie más. Con el paso de los días, la abuela y la nieta recuperaron la armonía en su relación, fortaleciéndola poco a poco. Natasa absorbió con entusiasmo los relatos de su abuela sobre su pasado, enriqueciéndose con nuevas experiencias y conocimientos. En ese instante, la tristeza volvió a impactar a la niña, sin saber cuál sería su próximo paso para mejorar su situación. Quizás debía regresar a la ciudad y buscar una oportunidad laboral. Una noche, su abuela le sugirió: escucha, en nuestra panadería local están buscando personal. ¿Te gustaría trabajar allí? El pan es exquisito, hacen entregas en las ciudades cercanas y el equipo de trabajo está lleno de chicas jóvenes y alegres. Podrías probarlo, y si no te gusta, no pasa nada. Pero vale la pena intentarlo, pagan bien y así no te quedarás sin hacer nada y aburrida. Siempre puedo ayudarte a encontrar un empleo como lechera, si así lo deseas, pero eso no sería apropiado para una joven de la ciudad. ¿Qué te parece unirse al ejército?, sugirió la abuela Natasa agradecida. Asia Nikolaevna logró conseguir un puesto para su nieta en la panadería. Al principio, a la joven le resultaba complicado adaptarse, acostumbrada a lavar platos, ahora se enfrentaba a la masa con un equipo moderno y eficiente. Con la ayuda de Vera, una jovial compañera de la misma edad que Natasa, logró desenvolverse rápidamente. Juntas charlaban sin parar mientras trabajaban. A simple vista, la joven parecía ser muy habladora y distraerse del trabajo con comentarios innecesarios. Sin embargo, Vera demostró ser una persona de pocas palabras pero sumamente astuta. Logró transmitir todo su conocimiento a la nueva empleada de manera efectiva. En poco tiempo, Natasa pudo desenvolverse con soltura en el equipo y manejar la masa con destreza. Tras una semana, ya se encargaba de todas las tareas por sí misma, lo cual le encantó. Estaba encantada de formar parte de ese lugar y, al recibir su primer salario al cabo de un mes, se sorprendió gratamente al descubrir que era el doble de lo que solía ganar lavando platos. Ahora, tenía la oportunidad de ahorrar dinero y se sentía feliz. En el entorno donde solían encontrarse con frecuencia, la pequeña extendió una invitación a Natasa para que la visitara. Al principio, Natasa se mostró renuente, pero finalmente accedió un día. Juntas se dirigieron al río, donde Vera le presentó los campos que pertenecían a su familia. Al observar el arduo trabajo de la gente del pueblo, Natasa comprendió que no tenían otra alternativa en su estilo de vida. Admirando la vida rural y la cálida acogida de la amable gente del lugar, Natasa decidió por sí misma que deseaba quedarse allí. La vida campestre le agradaba, al igual que la amabilidad y el cariño con que la comunidad la recibía. Vera se convirtió en una verdadera amiga para Natasa. Después de comunicarse con su novio, Natasa sintió que no podía confiar en nadie más. Sin embargo, al regresar al pueblo, recuperó su fe en las personas. Le confesó a Vera lo sucedido en la ciudad, incluyendo la traición de su prometido y el nuevo matrimonio de su madre. Vera reaccionó con asombro y emoción ante las revelaciones de Natasa. «Oía», exclamó, mostrando interés en cada detalle.
Bueno, al menos tienes a tu madre y ese chico es historia. Espero poder vengarme de él. No me quedaría de brazos cruzados ante algo así. Mi venganza sería temible, expresó Vera con determinación. Natasha rió ante las palabras de su amiga. Jamás consideré la idea de vengarme de él. Por lo general, prefiero dejar atrás a esos hombres engañosos que solo buscan manipular y aprovecharse de las mujeres. No permitiré que vuelva a sucederme. Prefiero la soledad a caer de nuevo en situaciones problemáticas como esa. Vera parecía intrigada, pero no se puede prever lo que depara el futuro. A veces, las circunstancias más inesperadas pueden traer sorpresas extraordinarias. Es curioso cómo, al hacer promesas, todo parece salir al revés. En definitiva, debemos prestar más atención a los hombres que nos rodean. Contamos con una amplia gama de pretendientes idóneos para conquistar tu corazón. Si decides aceptar, te revelaré con lujo de detalles quién es ella y qué representa. Sin embargo, Natalia educadamente declinó la propuesta, rechazando cualquier intermediación. Aún no ha logrado superar su vínculo con Igor. Con el paso del tiempo, todo se desmoronó mientras trabajaba en una panadería. No obstante, encontró felicidad en la Kabbalah y se regocija al ver que su nieta lo tiene todo. Una relación florece entre Axis Nikolaevna y Natasha, transformándose en seres de una belleza absoluta. La joven finalmente deja atrás su pasado, abrazando el presente y ocasionalmente reflexionando sobre el futuro. Se siente plena con su vida en el pueblo, disfrutando de los momentos compartidos con su abuela en la calle. Después de saborear el delicioso té, expresó su aprecio por el lugar con entusiasmo. Se sentía como en su hogar, y Kola, con una sonrisa tierna, le aseguró que esa era su verdadera casa. Le transmitió su deseo de dejarle todo cuando llegara su momento final, sintiéndose aliviada por poder partir en paz. Aunque había cometido errores en el pasado, esperaba que al menos pudiera ser de ayuda ahora. A pesar de sus palabras, su nieta le aseguró que quería que viviera mucho más tiempo, pues acababa de encontrarla y deseaba disfrutar de su compañía. Con alegría, Natasha dio su respuesta, mientras que hacia Nikolaevna dejó escapar un suspiro profundo, reflexionando sobre lo impredecible de la vida. Observa la casa contigua, solía ser el hogar de Víctor Anatolievich, un individuo. Increíble era la edad de Víctor Anatolievich, quien perdió a su esposa tempranamente y crió a su hijo por sí mismo. Después, su hijo se casó y tuvo un hijo, un niño encantador. Cuando el hijo de Víctor Anatolievich y su esposa decidieron partir en busca de fortuna, él temía perder el vínculo con su familia, al igual que su nieta Antoska, quien no quería separarse. Así, los padres se marcharon y el niño también. Fue abandonado con su abuelo, quien lo crió con cariño. El abuelo, Víctor Anatolievich, era un hombre bondadoso que vio crecer al niño. Sin embargo, hace años se casó y se marchó, olvidándose por completo de su abuelo. Víctor Anatolievich esperó en vano a que su nieto regresara, pero Antosa nunca lo hizo. Tras la muerte del abuelo, que ocurrió hace un año, la tristeza invadió a todos, incluso los niños que no pudieron asistir al funeral. Ahora, con una mochila al hombro, Antosa vive en otro lugar, sin aparecer siquiera en el funeral de su abuelo. El misterio de su ausencia sigue sin resolverse, dejando a todos perplejos. Natasha observaba con curiosidad la casa vacía contigua. Las historias de té que ha escuchado recientemente tienen destinos muy diversos. En algunas ocasiones, Natalia salía al patio por la noche para respirar aire fresco y disfrutar del cálido ambiente nocturno. Sostenía entre sus manos una taza de té aromático, preparándose para regresar a la casa. De repente, un sonido extraño rompió el silencio. Natalia se quedó inmóvil, atenta a cada repetición del misterioso sonido que provenía del lado de la casa desocupada. Su corazón empezó a palpitar más rápido, pero logró tranquilizarse al darse cuenta de que probablemente era solo un perro callejero husmeando en busca de algo delicioso en el patio. Permaneció inmóvil por un instante adicional, atenta al crujir de la puerta. No, el can no tenía la habilidad de abrir la puerta, ella se encontraba ocupada en la cocina. Tras el fallecimiento de la vecina, la casa fue cerrada con llave y quedó deshabitada.
El sonido de las puertas al crujir indicaba que alguien había permanecido allí por unos minutos más. Ella se quedó en el patio, sin embargo, no percibió más ruidos. Posteriormente, regresó a su hogar, reflexionando sobre el significado de esos sonidos y si debía comentárselo a su abuela, aunque finalmente optó por guardar silencio. Durante toda la noche, salió al patio y escuchó durante varios días, pero no detectó ningún sonido, lo que la llevó a pensar que quizás una noche no había escuchado nada. Mentalmente se burló de su desbordante imaginación, observando con intensidad la casa contigua deshabitada de donde surgían sonidos ficticios. En medio de sus propios pensamientos, presenció algo impactante que le cortó la respiración, una columna de humo y un olor a quemado. Con voz queda, exclamó un Dios mío tras unos instantes. Sin pensarlo dos veces, la joven se lanzó hacia la calle hasta llegar al patio del vecino. Natasa se precipitó hacia la vivienda y, al abrir la puerta con facilidad, se encontró con un interior envuelto en humo y ruidos inquietantes. Con una tos ardiente, siguió los sonidos hasta llegar a otra habitación donde se topó con un hombre. Tosió con fuerza en la mano de su conocido y lo arrastró hacia la calle, dejándolo en el umbral. Tomó un balde de agua, respiró profundamente y corrió de regreso a la casa. Un minuto después, salió a la calle, conteniendo el aliento mientras observaba al joven que había sacado de la casa. Este chico, varios años mayor que ella, tenía la cara pálida y cubierta de manchas negras. Después de recuperar el aliento, decidió que era hora de quemar la casa. Natasa susurró a su oído, provocando temor en el chico, quien intentó hablar pero luego tosió de nuevo. Rió, revelando que solo quería encender la estufa. Dima había perdido su destreza, algo había salido mal, lo admitió. Aunque había agua en la casa, olvidó su cadera en la puerta. Agradeció a Natasa, pues de no ser por ella, se habría asfixiado. Natasa señaló que encender fuego en la casa no era tan grave, ya que él mismo podría haber causado daño a los vecinos. Finalmente, le cuestionó su presencia allí y le instó a marcharse rápidamente, advirtiéndole que si no lo hacía, no se lo perdonaría. Al saludar, el chico negó con la cabeza y permaneció en su lugar. Natasa respondió con tristeza, no me voy porque este es mi hogar. Preparada para enfrentarlo, pensó, qué insensato es. No comprende que puede ser detenido por entrar sin permiso en una propiedad ajena. A pesar de no importarle la situación del chico, Natasa estaba decidida a hacerle entender que no tenía derecho a residir allí. Observándola detenidamente, el chico afirmó, te repito, esta es mi morada. Mi abuelo vivió aquí, falleció y ahora esta casa me pertenece. Al abrir la boca, me sorprendí al ver la reacción de Anton, quien asintió con solemnidad. Sí, mucho, dijo. Recordé la triste historia que mi abuela me había contado sobre su abuelo, y él parecía sumido en la tristeza al respecto. Coincidí en que era una lástima que las cosas hubieran terminado de esa manera. Según él, su abuelo lo había tratado mal a pesar de quererlo mucho. Durante un viaje a la ciudad, su abuelo se enamoró de una mujer 2 años mayor que él. Aunque no entendía qué vio en él, cuando le pidió matrimonio, ella aceptó. Sin embargo, una vez casados, surgieron preocupaciones y problemas que lo alejaron de su abuelo, dejándolo sin tiempo para visitarlo debido a sus responsabilidades laborales y académicas. Durante las vacaciones de Milania, ansiaba explorar nuevos destinos. Nos dirigíamos hacia el mar para encontrarnos con amigos y sus padres en el pueblo. A pesar de su reticencia, yo también me sentía hastiada de la rutina y no quería abandonar Milán. Me embargaba una sensación de vergüenza por no haber visitado el lugar en todos estos años. Temía que me llamara y cuestionara mi ausencia, pero el llamado nunca llegó, como si. Aguardando a que diera el paso inicial y sin imponerme, ni siquiera comprendo qué pensaba, mi esposo falleció sin mi presencia en su funeral, me resulta incomprensible lo que pasaba por su mente. Sentimiento. Milania me ha embrujado, sin percatarme de que nadie a mi alrededor sabe lo más cómico del pasado. Descubrí hace poco que me ha estado engañando desde hace tiempo, lo curioso es que lo sé todo. Ni siquiera se molestó en enviarme un mensaje desde 4 direcciones diferentes. Por eso decidí alejarme, refugiándome aquí, evitando a todos. Me avergüenza mostrarme ante la gente,
temiendo sus opiniones. Cuando surgieron los problemas, él huyó y ni siquiera se presentó cuando mi abuelo estaba muriendo. Me siento muy avergonzado. La persona está triste y depende de él. Sí, el individuo cometió un grave error y ahora se arrepiente. El momento ya ha pasado, sin embargo, lamenta sus acciones. Debes reconocer públicamente tu regreso, la gente debe ser informada de tu retorno y arrepentimiento. Es crucial que admitas tu error, aunque sinceramente creas que estoy equivocado, tengo la certeza de lo que afirmo. La persona que cometió errores en el pasado también tuvo una historia difícil. Reconoció su culpa y pidió perdón, yo sinceramente me arrepentí y le perdoné. Vivir sin rencores es mucho más sencillo, lo sé. Estoy seguro de que nadie te juzgará, quizás te expresen sus opiniones sin tapujos. Pero experimentarás rubor, ofrecerás disculpas, sentirás pesar y continuarás adelante con tu vida. Ahora, con la cara encendida por la vergüenza, te ocultas más, guardando secretos incluso la gelatina. Debes socializar, no puedes permanecer aislado aquí para siempre, expresó Natasha con serenidad, su tono denotaba interés. Anton, intrigado, preguntó sobre la vida de Natasha, quien se sintió avergonzada al no saber cómo revelar su identidad. Soy la nieta de Osi Nikolaevna, una historia extensa, dijo Natasha Magno con un gesto de la mano. Quizá revelará su secreto, pero solo lo hará al anunciar tu regreso a casa ante todos, afirmó con firmeza. Anton se sorprendió y clavó la mirada en la casa con un cuchillo. Tras una breve charla, Natasha se despidió y regresó a su hogar, mientras Anton permanecía en la casa de su abuelo. La joven, enfadada, se le acercó cuando su abuela se retiró a descansar. Conversaron sobre diversos temas durante horas. Con el paso de las semanas, Natasha se asombró al descubrir que se sentía tan a gusto y divertida con Anton. Sin darse cuenta, se forjó una amistad sólida, que con el tiempo se transformó en algo más profundo. Durante varios días, sintió miedo y evitó enfrentarse a la situación, reflexionando en su interior. Finalmente, decidió confiar en sus abuelas, consciente de que podría herir sus sentimientos, pero incapaz de guardar silencio por más tiempo. Natasha compartió todo con Osi Nikolaevna, quien escuchó con atención, manteniendo una expresión serena en su rostro. Al terminar, la abuela suspiró en silencio, revelando su desaprobación. Decidió que era hora de actuar y no permitir más ocultamientos. «Arrástralo hasta aquí», exclamó, dispuesta a enfrentar la situación con valentía. Salir de casa y enfrentar problemas es inevitable, así que debemos actuar con prontitud. Natasha confesó a su abuela lo sucedido en el cantón. Anton tuvo que dirigirse al centro de Nikolaevka, consciente de que la anciana no hablaba en vano. Si ella decidía, sin duda, lo reprendería. Al ver a Anton, las lágrimas afloraron en los ojos de la anciana. Antes de que pudiera decir algo, Anton tomó la palabra. Reconoció su error y pidió perdón por haber decepcionado a su abuelo. Lamento mucho que no esté vivo. Si pudiera alterar algo, me arrodillaría ante él diariamente. Si todos pudiéramos modificar algo, nuestra existencia sería distinta. Desafortunadamente, el tiempo no retrocede. Cometiste errores, pero quiero informarte que tu abuelo te perdonó antes de fallecer. Estuve a su lado en sus últimos momentos. No se sintió agraviado por ti, rezó para que todo te fuera bien, para que tu vida tomara un rumbo positivo. Aunque eso no ocurrió, parece que vives en la ciudad. Antosa y tú han vuelto a este lugar, confío en que todo esté en orden contigo aquí y no te dejes llevar por la tentación de la ciudad a la primera oportunidad. Anton se ha quedado con Asia Nikolaevna, quien ha cuidado al chico con esmero, conversando con él largamente. Mientras tanto, Natasha permaneció a su lado, observando a Anton detenidamente, contenta de que la verdad haya salido a la luz. Reconoció en él a un buen hombre que, a pesar de haber tropezado y cometido errores, no pudo formar una familia sólida debido a la mala fortuna. Sin embargo, lo más importante es que todo ha salido bien, convencida de que Anton pronto alcanzará el éxito. Todo el pueblo sabía que Anton. Al regresar, algunas personas lo criticaron, aunque no fueron muchos. Con el tiempo, dejaron de señalar al chico con el dedo y todos celebraron su vuelta.
Tom consiguió empleo en la misma panadería, ya que necesitaban a alguien que manejara por varios meses. Anton se encargó de arreglar algunos detalles en la casa de su abuelo, poniendo todo en su lugar. Natasha mostró interés en colaborar un poco, estableciendo una estrecha comunicación. A pesar de que ambos intentaron evitar pensar en la naturaleza de su relación, solo eran amigos. Sin embargo, cada uno percibía que había algo más que amistad entre ellos. Todo Nikolaevna observó cómo los jóvenes se miraban y rezaban en silencio. Con el deseo de que todo saliera a pedir de boca, Anton y Natasha parecían ser la pareja perfecta según ella. Natasha consideraba que sería feliz si estuvieran juntos. Sugirió a Natasha que Anton sería un marido ideal para ella en el futuro. Aunque al principio Natasha rechazó la idea, en su interior coincidía con su abuela. Con el paso de los días, Natalia se fue encariñando más con Anton. Finalmente, se dio cuenta de que se había enamorado perdidamente. Observando lo cariñoso que él era con ella, Natalia anhelaba que sus sentimientos fueran correspondidos. Sin embargo, no se atrevió a admitirlo y prefirió esperar. Natasha se preparaba para una sorpresa desagradable un fin de semana, cuando un impresionante jeep llegó a la casa. De él descendió una joven de larga melena oscura, quien observó detenidamente su entorno antes de acercarse con cautela a la residencia de Anton. En ese instante, Natasha reconoció de inmediato a su ex esposa. Durante unos 30 minutos, Natasha no se separó de ella. Cuando el jeep finalmente se detuvo, Anton y su esposa salieron de la casa y se dirigieron al vehículo. Anton se sentó en el asiento del conductor, mientras su ex esposa ocupaba el asiento del copiloto. Al cabo de un minuto, el auto desapareció de la vista de Natasha. Experimenté una oleada de emoción al ver cómo mis ojos se humedecían, indicando que ella había venido a devolverlo. Anton partió sin dudarlo, despidiéndose de ella. Nadie experimentó el apretón en el corazón de la tristeza. A pesar de descubrir la traición y que Giri no amaba a Igor, ella no sintió tanto dolor. Sin embargo, esto revela que su amor por Anton es genuino. Él optó por irse con su esposa, demostrando así su deseo de estar con Natasha. Para él, Natasha es lo más importante, mientras que la chica de la ventana se encerró en su habitación, derramando lágrimas durante el resto del día. Sumergiendo su rostro en la suave almohada, comenzó a cuestionarse qué ocurría. Natalia expresó sentirse mal, con dolor de cabeza y la necesidad de descansar tras llorar hasta tarde. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. A pesar de querer descansar, la niña decidió abrir la puerta y entablar una conversación. La voz de Anton la reconfortó, generando en Natalia una sensación de esperanza. Aunque deseaba que él se acercara a ella, no salió a encontrarse con su ex esposa. Se preguntaba por qué había regresado y por qué tocaba a su puerta, necesitando unos minutos para reflexionar sobre la situación. Quería comunicarle su deseo de evitarlo, pero después reflexionó sobre la posibilidad de cometer un grave error. Incluso si él decidiera marcharse para siempre, prefería que ella lo supiera en lugar de despedirlo sin explicaciones y luego lamentarlo eternamente. Al abrir la puerta, Anton se encontró con un hombre con el rostro marcado por lágrimas, exhalando profundamente. Al preguntar qué sucedía, ella explicó que había regresado a casa hace una hora y que no había podido compartir una noticia importante con él, lo cual la llevó a actuar de manera sarcástica. ¿Por qué había vuelto?, se preguntaba, y había tomado decisiones precipitadas sin considerar las consecuencias. No me siento del todo bien. Solo podría decírselo a mis abuelas que te vas. Anton alzó las cejas sorprendido ante la idea de que me iba. Natasha se mostró sorprendida y preguntó por qué se le había ocurrido la idea de que me iba, ya que no fue tu esposa la que vino, sino tú. ¿No regresas a la ciudad con ella? Don sonrió levemente y explicó que, en realidad, fue ella quien vino y deseaba que volviera, pero decidió no regresar a la ciudad. Ella se molestó y armó un escándalo, por lo que no la dejé conducir y tuve que llevarla de regreso en autobús. Asa le dije que no podía regresar porque estoy enamorado de otra chica. Natasha volvió a preguntar si amaba a otra chica. Anton confirmó que sí, que amaba a otra chica y que se casaría con ella. Después de morderse la lengua al preguntar en Estados Unidos, Anton se rió y abrazó a Natasha con fuerza.
Natalia se sintió aliviada al saber que todo estaría bien. Anton le susurró al oído que era genial ser su esposa y que la amaba. Natasha emitió un sonido vago, ya sea un gemido, un sollozo o un suspiro, antes de poder responder a la pregunta de Anton. Claro que sí, acepto unir mi vida a la tuya. Abrazando a Osi Nikolaevna, al observar a los jóvenes, sintió un gran alivio al comprobar que todo marchaba bien. Había comenzado a pedir en silencio que las risas de los niños llenaran su hogar lo antes posible. Rogaba para que sus bisnietos pudieran disfrutar de su amor y confiaba en que sus plegarias serían escuchadas por el Altísimo.